Bueno, vamos a comenzar con nuestra meditación de hoy. Seguimos meditando en el Evangelio según San Juan y vamos a leer desde Juan capítulo 2, 13. El versículo 13 ya lo vimos la semana antepasada. La semana pasada estuvo aquí mi prima como misionera ya a las Filipinas. Ella ahorita está todavía en Utah y en unos días viaja a Manila y de Manila a la islita donde ella vive, de las Filipinas. Entonces está muy agradecida, les envía sus saludos y su amor. Gracias a Dios por la vida de mi prima. Y bueno, vamos a leer, dice entonces, estaba cerca la Pascua de los judíos. Ya vimos que es la Pascua, en que consistía la Pascua, y subió Jesús a Jerusalén. Vamos a quedarnos ahí. Cuando dice subió, si vemos un mapa, por ahí si me pueden poner el mapa que mandé, si vemos el mapa, Jesús está en Capernaum, en el área de Capernaum, y ahí es donde está Caná de Galilea. Entonces si ven, ahí está Caná, está con un puntito, en la parte de arriba, Galilea, del lado izquierdo, y si bajan bastante, van a ver ahí Jerusalén. Entonces a mí me llamó la atención que dijera que subían a Jerusalén, cuando en el mapa realmente están yendo hacia el sur. Pero bueno, de ahí de las bodas de Caná, donde Jesús hizo su primer señal o milagro, convirtiendo el agua en vino, bajan, en el mapa bajarían, pero si regresamos al versículo que estamos leyendo, dice que subieron a Jerusalén. Bueno, no pasa nada. Lo que sucede es que Jerusalén está mucho más alto, hablando de altitud, que toda la zona que estamos viendo en el mapa. Por eso es que dicen que suben, porque están subiendo en altitud o en la altura, ¿verdad? Sí, es la altitud, así es lo correcto, la altitud. Entonces por eso es que vas a ver algunas veces que dice bajaron, subieron. No necesariamente están hablando geográficamente o en los puntos cardinales, sino en la altitud. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo, aquí es el versículo 14 en el que vamos a estar meditando el día de hoy, primero Dios, el 14 y el 15, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y ni se había terminado de edificar, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hasta ahí. Muy bien, entonces hasta el 22, siguiente. Mas él hablaba del templo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ok, mis hermanos, bueno, como ya sabemos, se acercaba la Pascua. Entonces mucha gente venía a Jerusalén. Jesús y sus discípulos fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y Jesús llega al templo. Ahora, de hecho,
Hay estudiosos que dicen que llegaban a Jerusalén de muchas partes de Galilea, de muchas partes de Israel, pero también de otros países. Llegaban para celebrar la Pascua y lo hacían en Jerusalén. Y se dice que llegaban 2 millones a 2 millones un cuarto de personas, o sea, 2.250.000 personas. Pues nada más poquito, ¿verdad? Llegaban esas personas a Jerusalén y entonces es en el momento en que llegan al templo, y esta es la primera manifestación que Jesús tiene en público de acuerdo al Evangelio de Juan, porque los otros evangelios, los evangelios sinópticos, sí, ¿verdad? Así se dicen, sinópticos, ellos hablan de que fue Jesús a celebrar la Pascua solo una vez, pero Juan registra, el libro de Juan registra 3 Pascuas, lo cual va acorde al tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. 3 años, 3 Pascuas. Esta es la primer Pascua donde Él tiene su manifestación pública, y los primeros, de hecho, hermanos, los primeros 5 capítulos del libro de Juan, del Evangelio de Juan, no aparecen esos hechos de los 5 primeros capítulos de Juan, no aparecen en los evangelios sinópticos. Entonces, esta es una de las cosas que aparece. Ahora, nuestro Señor no había tenido una manifestación pública, pero ya sabemos que había trabajado con la gente, por lo menos en Caná de Galilea, donde Él hizo su primera manifestación. ¿Qué habrá hecho que, esto impactó el corazón de las personas que estaban ahí? Que dice que sus discípulos creyeron que Él era el Mesías. Y ahora, cuando Jesús llega al templo, Jesús llega al templo, pero este templo es el templo de Herodes, el templo que Herodes había construido a los judíos. Llega Jesús al templo y se da cuenta que en el patio de los gentiles había todos estos negocios que se mencionan en estos 2 versículos. Había todos estos negocios. El patio, o se llama también el atrio de los gentiles, se había convertido en un verdadero mercado. O sea, Jamaica y todas estas se quedan cortos. Se había convertido en un verdadero mercado, había mucho ruido, había inmundicia y profanación. Estaba horrible. Yo creo que pues apestaba, estaba muy feo, y estaba dentro del templo, en los atrios que le llaman los atrios de los judíos. Como decíamos, venían muchas personas de otros países, de otros lugares, y Jesús, en el libro de Mateo, vemos que Él declara lo siguiente, Mateo 21:13. Y dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Qué impresionante, ¿verdad? Ya iba a decir cualquier parecido a estos tiempos que vivimos es mera coincidencia. No es coincidencia. La verdad es que muchas veces hay personas que llegan a las iglesias, a los templos cristianos, y se hacen pasar por personas piadosas y piden y se les da alguna ofrenda, y realmente lo que piden ni es para saciar alguna necesidad, sino que están mintiendo, y esa mentira los hace ladrones. No, también mencionando que hay tantos siervos, ¿verdad?, que se sirven de las arcas de la iglesia para hacer su propia riqueza. No podemos cerrar los ojos a eso. Y el Señor dice que se ha convertido entonces su templo, hablando del templo de Herodes, una cueva de ladrones. Y esto está profetizado, hermanos. Vamos a verlo en Jeremías capítulo 7, versículo 11. Dice: ¿no reconocen ustedes mismos que este templo, que lleva mi nombre, o sea, ha puesto Dios en su templo su identidad, porque el nombre tiene que ver con identidad, lleva mi nombre, se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro
escuchen, que yo veo, dice el Señor, yo veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Estando en una pequeña ciudad de la Florida, los pastores donde fui a predicar me llevaron a la iglesia más grande, hablando de construcción, que había en ese pueblito. Esa iglesia congregaba 5,000 personas sentadas. Y cuando pasamos me llamó la atención que había pues en el estacionamiento, en el parqueadero, como dicen allá, había ya ven cuando del cemento crecen pues maleza, y estaba así. Les digo, pero ¿por qué está tan deteriorada? Y me dijeron, ay, pastora, lo que pasa es que aquí la iglesia empezó a crecer muchísimo. Podría decirle que todo el pueblo veníamos a esta congregación. Sin embargo, empezó a haber inmundicia. Los jóvenes empezaron a hacer cosas terribles, líderes de alabanza, y el lugar donde tenían relaciones sexuales ilícitas, obviamente, era en el bautisterio. Y él me terminó diciéndome, y Dios ve todo eso, aunque nosotros no lo veamos, Dios lo ve. Por eso este versículo me puso ahora sí que los pelos de punta, se dice, ¿verdad? Porque Dios ve todo eso. Nos decía mi esposo el domingo pasado cómo es que nuestra maldad o el pecado que hacemos, como no viene el castigo, la disciplina de una manera rápida, pensamos que Dios acepta lo que estamos haciendo mal, pero no es así, hermanos. El pecado siempre va a traer una consecuencia, y si nos arrepentimos, claro que nos podemos soltar, abandonar en la misericordia de Dios, y Dios por su misericordia va a menguar la gravedad quizá de las consecuencias. En otras ocasiones, dependiendo lo que Dios esté tratando en nuestro corazón, no menguará nada para erradicar de nosotros el pecado. Y dice el Señor, les aseguro que veo todo el mal que allí ocurre. Yo, el Señor, he hablado. Hay otra profecía, ¿verdad? Que lo vemos en Amós, capítulo 8, versículos del 4 al 6. Y dice así: escuchen esto, ustedes que roban al pobre. Y ahorita van a ver qué tiene que ver con lo que estamos hablando del mercado que se hizo en el templo, y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos, que la Pascua o ¿cómo se llama también? La fiesta de los panes y levadura, dice, los festivales religiosos, para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas, y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. Esto es impresionante, porque se cumple como el Señor, de hecho, cuando dice que Él tiene celo por su templo, eso está en un salmo, que siente celo por su templo. Y el Mesías, parte de las señales de que Él es el Mesías, es precisamente que tendría celo por su templo. Entonces había un gran problema en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque los sumos sacerdotes, en este caso Anás y Caifás, se llenaban sus arcas con el dinero que se ganaba por estas ventas fraudulentas que acabamos de leer en el libro de Amós. En otras palabras, ellos cobraban lo que nosotros conocemos como derecho de piso.
Anás y Caifás lo inventaron. Es bíblico. No, no es cierto. No, porque Dios está reprobando todo eso. Pero ellos le pedían, era tal que le decían a todo el atrio o el lugar de los gentiles, le decían el bazar de los hijos de Anás. Según este libro, ¿cómo se llama este libro de las tradiciones de los judíos? El Misra. Bueno, es un libro que habla de las tradiciones de los judíos y ahí aparece el bazar de los hijos de Anás. Le daban exclusividad a ciertos comerciantes y estos le cargaban la mano en los productos, así como el cambio de monedas. Se dice que en esas fechas de Pascua las palomitas se vendían 10 veces más caras de su valor. Y acuérdese que las palomitas era la ofrenda o el sacrificio más pobre o más barato que podían ofrecer la gente pobre. Recuerden que venían de muy lejos. Los atrios de los gentiles le llamaban los temerosos de Jehová. Los gentiles que no tenían sangre judía, pero que iban a Jerusalén en la fiesta de los panes sin levadura para adorar al único Dios verdadero. Ese atrio de los gentiles, ellos era a lo más que podían llegar. Entonces Jesús estaba realmente defendiendo la fe de los gentiles, diciendo, apenas ellos pueden entrar aquí y esta es una porquería. Esto es un mercado, aquí esto es algo terrible lo que está sucediendo. Y por eso vemos que Jesús hace lo que hace. Lo vimos en el versículo 15, ahorita lo vamos a explicar. Ahora vamos a ver este mapa. Ustedes vieron un mapa hace 2 domingos que Abby nos predicó de una vida de oración, ¿verdad? Y cómo el lugar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo tiene que ver con el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu, el lugar santísimo, el alma, el lugar santo, y el cuerpo, los atrios. Bueno, este es el templo de Herodes. Todo lo que ven alrededor es el atrio de los gentiles y tenía ciertas puertas para que ellos pudieran entrar. Pero no sé si quizá con el mouse pudieras mostrar dónde está el atrio de los gentiles. Es todo el alrededor, todo lo que es, ahí dice, hay diferentes puertas, pero todo lo que era alrededor se llama, ándale, todo eso. Perfecto. Era el patio de los gentiles, le llaman patio de los gentiles, atrio de los gentiles, era todo eso. Era hasta donde ellos podían llegar a ofrecer, a dar sus ofrendas, a dar sus sacrificios. Entonces para ellos era muy importante. Los judíos venían a Jerusalén a esta fiesta de las Pascuas, de la Pascua, para ofrecer sus sacrificios. Venían de muy lejos. Ahora, algunos podían traer desde lejos su ofrenda, ¿sí? Su macho cabrío, su corderito, el buey, la vaquita, o las palomas, pero corrían el riesgo. Fíjese cuánta corrupción había, que corrían el riesgo de que si en el camino el animalito le pasaba algo, porque si lo traían de fuera, los sacerdotes hacían un escrupuloso inspección del animal, y cualquier cosita que le encontraran decía, no puede ser sacrificado. Entonces ellos decían, ¿para qué traer desde lejos mi sacrificio si voy a poderlo comprar ahí? Y claro que todo lo que ahí vendían, eso sí podía ser sacrificado, eso no tenía ningún problema. Entonces cuando ellos llegaban a comprar estos animalitos, pues ya podían sabían que ese animalito era lo que la ley demandaba. Ahora, tenían que viajar de otros países, de otros lugares, y necesitaban de los cambistas. ¿Se acuerdan? Vamos a regresar al versículo 13, Juan 2:13. Y dice así.
Entonces Jesús llega al templo con sus discípulos, se acercaba la fecha de la celebración, así que Jesús fue a Jerusalén. Versículo 14, vio en la zona del templo, había comerciantes que vendían, fíjese, ahí está el ganado, ovejas, palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas, ¿qué? Cambiando dinero extranjero. En la Reina Valera 60 dice a los cambistas, es porque eran la casa de cambio de ese tiempo. La ley demandaba que el dinero que entrara al templo tenía que ser el dinero del templo, o sea, no podía ser dólares o pesos o lira esterlina o no, tenía que ser la moneda del templo. Esa moneda se llama shekel. Shekel. Bueno, entonces ellos eran la casa de cambio y los que venían a Jerusalén para la Pascua tenían necesidad de cambiar su moneda extranjera para pagar el impuesto del templo, porque hay un impuesto del templo para aquellos que eran mayores de 20 años. Solo para poder entrar al templo tenían que pagar ese impuesto. La ley lo exigía. Vámonos a Éxodo 30 del 13 al 14. Dice: cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo según el ciclo del santuario, o sea, tenía que ser moneda del santuario, que equivale a 20 jeras. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Por eso es que necesitaban a los cambistas, la casa de cambio, la necesitaban. Pero no solamente era la moneda romana, porque en ese tiempo todo Israel, Jerusalén, Galilea, era una colonia romana, ¿verdad? Entonces ellos se movían con la moneda romana, pero no solamente eran las monedas romanas, sino, como ya decíamos, venían de países lejanos a celebrar la Pascua, y muy seguido pues todos ellos eran gentiles. Entonces querían entrar al templo para ofrecer al único Dios verdadero una ofrenda, una adoración de su corazón, y se encontraban con este mercado. En otras palabras, ahora, fíjese, cuando la palabra cambista se traduce de la palabra griega moneda extranjera, que es la moneda judía, el shekel, pero la palabra griega es kermatistes. Ahí está, kermatistes. Y fíjese lo que significa esto, y eso es lo que ellos hacían. Significa cambiar una grande suma de dinero por una más pequeña. Eso se llama corrupción, robo. Por eso Jesús dijo: ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Qué horrible, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que pasaba. En otras palabras, la gente llegaba con esta cantidad de dinero y al cambiárselo se lo reducían. Se ha calculado que estas prácticas de venta en el templo sacaba para los sacerdotes ganancias casi de 2 millones de pesos anuales. Algunos políticos dirán: no es nada. Pero pues sí es mucho, ¿verdad? Creo que es demasiado. ¿Por qué? Porque, como dice Amós, ustedes al necesitado, al que viene con ganas de adorar a Dios, de darle un servicio, de pagarle sus votos, ustedes hacen de mi casa una cueva de ladrones, en lugar de ser una casa de oración. Entonces, ahora, aquí voy a entrar a... ¿Se acuerdan que en la Pascua lo que hablábamos de la cena de la Pascua? Y antes de esa cena tenía que haber una limpieza.
La gente tenía que limpiarse y de hecho, recuerdan que leímos que tenían que estar listos, vestidos y no ponerse su pijama. Y tenían que comer la Pascua rápido, porque en cualquier momento Dios les daba la orden de que salieran de Egipto. Entonces, se tenía que pasar un proceso de limpieza. Tenían que sacar de su casa toda la levadura que hubiera. Y todo el Antiguo Testamento nos habla de que la levadura simboliza el pecado. Y también lo dice Pablo. La levadura, quiten de ustedes la vieja levadura, o que sea el pecado, quítenla. Primera de Corintios capítulo 5 y también en otras partes. Pero dice, tenían que sacar toda la levadura. Esto representaba decirle a Dios: Dios, busca en mi corazón cualquier contaminación al pecado que haya en mi vida para poder celebrar la Pascua con un corazón limpio. Tenía que venir una purificación antes de la Pascua. Por eso los sacerdotes no pudieron detener a Jesús, porque Él estaba limpiando el templo. Y necesitaban comprender que todos estos rituales, ellos, los judíos, solamente veían, voy a sacar la levadura, pero no se daban cuenta que el hecho de sacar la levadura simbolizaba que Dios podía escudriñar sus corazones para sacar toda contaminación. Todos, hermanos, viviendo en este mundo, todos nos contaminamos. Nos contaminamos de juicios, nos contaminamos de malos pensamientos, nos contaminamos de crítica, nos contaminamos de burla hacia los demás. Somos poco empáticos hacia la necesidad de otro. Si vemos que alguien se equivoca, nos burlamos de sus equivocaciones. Si alguien se cae, hasta nos escondemos para reírnos chido. Y nos contaminamos. Empezamos a permitir ciertas cosas en nuestra vida. Esto era una vez al año. Necesitamos, hermanos, diario pedirle al Señor: escudriña en mí. Por eso se dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, que él trataba de agradar el corazón de Dios. De decir: Señor, esto te agrada. Y por eso sus salmos decían: Señor, escudriñame y ve si hay maldad en mí. Ahorita que Tami trae la playera de Cada Vez, esa canción habla de: quiero parecerme cada vez más a ti. Quiero ser como tú. Que mi vida, mi corazón sea un altar delante de ti. Ese tiene que ser nuestra oración constante, mis hermanos. Ahora, hay dos momentos en que el Señor hace una limpieza del templo. Como ya dijimos, en el libro de Juan, los 5 primeros capítulos, lo que Jesús hace en estos 5 primeros capítulos no aparece en los otros evangelios sinópticos. Pero en los otros evangelios, como la última cosa que hace Jesús públicamente, o bueno, de las últimas cosas, es la limpieza del templo. Entonces, esto quiere decir que hay dos ocasiones en que Jesús limpia el templo. 2. Y Juan nos muestra que lo hace en la primera y al final, en la primera Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que hay 10 diferencias importantes entre lo que narran los sinópticos y lo que narra Juan. Por eso es que no es la misma que se dice en los otros evangelios, cuando Jesús también voltea las mesas y corre ahora sí que corre a los animales y todo eso. Lo hace 2 veces, dando a entender que para él era muy importante la limpieza del templo. Ahora, además de este hecho, los evangelios solo narran una vez que Jesús fue a Jerusalén, y esa es la vez en que él echa fuera a todos los cambistas y los mercaderes del templo. Pero es imposible que Jesús haya ido solamente una vez a Jerusalén. Como ya lo dijimos la vez pasada que hablamos de la Pascua, se habla de que Jesús va en el libro de Juan 3 veces a Jerusalén, tomando en cuenta de que su
ministerio terrenal, ¿cuánto duró? Exacto, 3 años. Entonces por lo menos fue 3 veces al año, ¿verdad? Así que es muy probable que Juan esté hablando de la primera vez que Jesús va a Jerusalén para la Pascua, cuando echa fuera a los cambistas, y los sinópticos hablan de la última. Entonces, de las 3 veces, Jesús, la primera y la última vez que estuvo en el templo, echó fuera a los cambistas. Vamos a ver qué dice el versículo 15, por favor. Y dice así: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y también echó fuera a las ovejas y a los bueyes. Entonces, pues, ¿qué culpa tenían ellos? Ahorita vamos a ver. Y a los bueyes. Y fíjese lo que dice: y esparció o desparramó el dinero de los cambistas y tornó o volcó las mesas. Yo lo leí en la Reina Valera Gómez. Ok, en los sinópticos, como decimos, una de las diferencias es que en los sinópticos no se menciona que Jesús hizo el azote de cuerdas, pero pues ahí había tanto que. Ahora, esto nos habla, hermanos, seguramente él vio todas estas cuerdas y se puso a hacer el azote de cuerdas. Eso nos habla de que Jesús no usó este látigo para castigar a nadie, sino como un símbolo de autoridad. Digo, yo conocí un pastor que si los muchachos se equivocaban, sí les daba con el cinturón. Yo no tengo esa unción. Aunque a veces la quisiera, ¿verdad? A veces quisiera, a ver, vámonos para allá atrás y mole, ¿verdad? No, Jesús no hizo eso. Jesús no lo hizo para castigar a nadie. Pero algo que me llama la atención, hermanos, y que necesitamos comprender es que esto no fue un arrebato de ira, porque le tomó tiempo hacer el azote de cuerdas. Y, o sea, nosotros pudiéramos tener arrebatos de ira. Ahora te vas a ver y me vas a conocer y órale, vámonos. Pero Jesús no lo hizo así. Él estaba meditando, él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Jesús no desató una furia descontrolada, como cuando nosotros sí nos enojamos y actuamos, sí o no, de manera escandalosa y sin sentido. Él se tomó su tiempo de hacer el azote de cuerdas. Ahora, hay algo importante que debemos de meditar. Jesús nunca obligó a nadie a ir a la iglesia, pero sí sacó y echó fuera a los que profanaban su templo. Entonces, hablando del mensaje del pastor Toño, que dice que viene la poda, quizá las personas que son sacadas de tu vida, de la iglesia o de tu familia, tiene que ver con limpieza y purificación. Limpieza y purificación, aunque nos duela. Aunque nos duela. Él echó fuera a los que profanaban su templo. La razón por la que Jesús echa fuera del templo a los comerciantes era por el ejercicio religioso carente de significado. Mis hermanos, Dios desde el Éxodo, desde que se presentó en el Sinaí, desde que habló con Moisés y le entregó los mandamientos, nunca fue su deseo llenarnos de festivales y fiestas y rituales, y nunca. Su deseo siempre ha sido que nosotros le podamos dar nuestro corazón a Él. Él quiere nuestro corazón. Ante nuestros ojos nosotros estamos chidos, estamos bien. En nuestros ojos yo no necesito limpieza. En mis ojos yo no necesito purificación. Soy el más santo, soy el más puro. Qué lindo soy, qué bonito soy, ¿va? Y cómo me quiero. Ay, sí se la saben, ¿verdad? Bueno, así somos. Nosotros estamos bien.
Quien está mal es mi suegra. Quien está mal es mi marido, mi cónyuge. Quien está mal son mis hijos. No, ahí mi pastora es la que está mal. Todos están mal menos nosotros. Es bien fácil, y perdónenme, pero cualquier tonto podemos ver los errores de los demás. Pero qué difícil es ver nuestros errores. Y es aquí donde el Señor nos dice: entrégame, hijo mío, tu corazón. Y todavía dicen los proverbios: si te dejas llevar por esta palabra, entonces tendrás vida, tendrás sabiduría, tendrás enseñanza, tendrás inteligencia, todas las cosas te irán bien. Tú vas a ser la cabeza y no la cola. Tú estarás al frente y no por detrás. Tú serás bendición donde quiera que vayas. Y es más, si te bendicen, bendeciré a los que te bendijeren. O sea, Dios siempre está diciendo: dame tus decisiones, dame tu corazón, dame tu estado de ánimo, dame tu vida, dame tu corazón, tus emociones, entrégamelas. Decíamos en algún momento cuando hablamos de la ofrenda de Caín y Abel, que muchos de nosotros queremos darle lo mejor a Dios, y está chido que le queramos dar lo mejor, démosle lo mejor, pero también entreguémosle lo peor de nosotros. Decía como un padre, no, una madre, ¿qué prefiere oír de su hija? ¿Que saca puros dieces o que está en un problema de drogas? Porque yo conocí gente que tenía puros dieces y aparte tenía un problema de drogas, y a los padres solo le mostraban los dieces, las buenas calificaciones, pero no le mostraban su verdadero problema. ¿Qué necesitamos darle a Dios? Nuestro problema. Él es papá. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso significa tu corazón con todos los rollos que tu corazón está cargando. Tus pensamientos, tus planes, tus deseos de venganza, tu amargura, tu rencor, tu odio. Dámelo. Yo voy a enderezar tus veredas. Por eso el Señor dice: ay de aquel que se fía en sus propios consejos, ay de aquel que cree que su camino está bien y que no necesita ser corregido, ay de aquel que cree que todo está bien. Cuidado. Nos decía Pastor Toño, necesitamos salir rencos, aprender a renquear, aprender a depender de Dios en cada paso que damos en nuestra vida. ¿Qué simboliza la purificación del templo? Pues simboliza la purificación de nuestra alma, simboliza la purificación de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Hermanos, quizá nosotros no participemos en una Pascua tal cual, pero sí tenemos algo que Jesús nos dejó, que es la cena del Señor, y que deriva de la Pascua. Porque en la última cena, que es la última Pascua, dice: cuánto he deseado este momento pasarlo con ustedes, porque se cumple lo que la Pascua simboliza. Yo, como el Cordero de Dios, voy a ser entregado, y aquí está mi sangre, que es el nuevo pacto entre ustedes y Dios. Y aquí está el pan, que simboliza mi carne, mi cuerpo. Que se acuerdan, la Pascua traía las hierbas amargas, que era recordar el amargo tiempo que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Las hierbas amargas, el corderito que no podían romper sus huesos, que simbolizaba Jesús en la cruz. Sus huesos fueron descoyuntados, es que todos sus huesos fueron descoyuntados. Significa que lo que une a los huesos, las articulaciones fueron rotas. Sin embargo, sus huesos no fueron tocados. De hecho, la Biblia explica que llegaba el momento en que si los que estaban crucificados no habían muerto para cierta hora empezar el Shabbat, cortaban
sus huesos, los quebraban con mazos para que murieran rápido. Y llegó el momento en que llegaron a ver a Jesús y vieron que ya había muerto y que no fue necesario quebrar sus huesos. Eso habla de profundidad, hermanos, del templo que es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. No debemos de ser divididos. Y como lo he explicado, la iglesia de Cristo es una, pero somos diferentes rediles, pero pertenecemos a un cuerpo. No quiero decir la iglesia universal de Cristo porque me lo van a decir, no, pues es de los que pare de sufrir. No, no somos de esos. Pero si hay una iglesia universal de Cristo y nosotros somos parte de esa iglesia. Amén. Dele un aplauso a Dios porque Él no nos deja fuera y nos tiene como parte de su iglesia. Entonces, ahora, si está la purificación del templo, ¿qué dice la Biblia que es su templo en el Nuevo Testamento? Muy bien, vámonos a 1 Corintios 6:19. No se dan cuenta que su cuerpo, que tampoco tiene que ser mutilado, es el templo, nada más y nada menos que del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ya vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Hermano, si usted me pregunta, ¿me puedo tatuar? Pregúntale a Dios, porque no te perteneces. Esto va completamente en contra de la filosofía de muchas personas que dicen: mi cuerpo, yo decido. Pues no es tu cuerpo. Ellos no saben, pero no es su cuerpo. Dios se los dio para vivir en esta tierra y ese cuerpo se envejece, se enferma, le da frío, se siente enfermo. Sin embargo, cuando entremos al cielo, Dios nos dará un cuerpo glorificado. Ese cuerpo ya no se va a enfermar. Ay, estaba yo platicando, le estoy predicando a una preciosa mujer del lugar donde voy a nadar y pues cada vez que me ve me cuenta sus problemas. No sé si hay algo aquí, pero ay, ¿qué dice? Cuéntamelo todo. Pero ella deja de hacer lo que está haciendo y hasta se sienta conmigo en lo que yo me estoy cambiando o así, y me cuenta, y yo le estoy hablando del Señor y me dice: fíjese que hubo un momento en el que yo me estaban operando y quedé, pues me fui. Pero yo no sabía, yo no sabía que estaba muerta. Pero yo veía un lugar gris y lúgubre. Y entonces empecé a buscar a dónde voy. Yo me sentía perdida. Y en eso veo una luz. Y dije: pues sigue la luz. Y empiezo a caminar y ya me faltaba así para llegar a la luz, cuando oigo que dicen: Sandra, Sandra, abre los ojos que estás espantando a tus hijos. Abre los ojos. Y yo decía: no, yo ya voy a llegar a la luz. Tengo que llegar a la luz. Pero así me dice: así ya ibas a llegar. Cuando dije: ay, mis hijos. Y me regreso y abro los ojos. Y fue cuando me abrazaban, porque dices: es que ya no tenías pulso, es que esto. Y me cuenta mi prima que ella le pasó algo parecido, pero que veía al abuelo. Ella vio al abuelo en este trance. Ve al abuelo que está joven y feliz, y había flores de muchos colores. Le dije: ese es el paraíso. Y uno se puede quedar: Señor, ¿por qué le muestras el paraíso a ella que ni es cristiana? ¿No? Y Dios hace lo que quiere. Dios es hermoso y Él sabe a aquellos que le están buscando. Y le dije: Sandra, tú estás buscando a Dios y tú necesitas al Señor, y Él ya está en búsqueda de ti. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y me dice: pues dígame qué tengo que hacer. La agarré de las manos, empezamos a orar. Terminé llorando, y tarde, porque tenía yo que llegar con mi marido a cierto lugar. Pero qué bendición que un alma se salve. Qué bendición. Y
entender, porque le empecé a decir, nada viejo entra al cielo. Allá no vas a necesitar del Botox, ni de nada, porque allá siempre estaremos jóvenes. Por eso le dije a ella, lo que tú viste fue el cuerpo glorificado de tu abuelito. Dice, él nos inculcaba a orar. Dije, pues haz lo que el abuelito te mandó. Yo no sé si el abuelito era cristiano, pero de qué salvo, pues lo vio en el ¿cómo les dije? Paraíso. Entonces le dije a ella, tú no te perteneces, tu cuerpo no es tuyo. Ahora, esta limpieza que hace el Señor en el templo debe darnos la idea de limpieza espiritual. Esto es lo que tenemos que hacer en nuestro templo. Y el templo no solamente son nuestras extremidades superiores e inferiores, y el hígado y el corazón y los riñones, no. Tu cuerpo es el estuche ¿de qué? Del alma y del espíritu. Y si necesitas, obviamente, purificar tu cuerpo. Está bien que tomes todo lo que necesites para desintoxicarlo. Amén. Del azúcar, de los carbohidratos y de todo lo que nos hace daño. Desintoxícate. No te digo ponte a dieta, porque la dieta no funciona. Pero piensa, me estoy desintoxicando. Amén. Porque sí tienes que cuidar tu cuerpo, tu templo, pero también nuestra alma, nuestra conducta. Tenemos que purificar nuestros modos, nuestra manera de hablar. Si es ofensiva, necesitamos bajarle 3 rayitas. Veamos lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:1 dice, por lo tanto, desháganse, esto es purificación, desháganse de toda mala conducta, acaben con la mentira, con todo engaño, hasta las mentiras blancas, de todos los colores. Deshazte del engaño, deshazte de la hipocresía, de los celos y de toda clase de ¿qué? De comentarios hirientes. Si tú crees que tu comentario va a lastimar a esa persona que no está presente, pues no lo digas aunque no esté presente. Siguiente. Como bebés recién nacidos, o sea, necesitados de Dios, porque un bebé recién nacido necesita que lo carguen, que lo lleven, que lo cambien, que le enseñen, que lo enseñen a hablar, que le den de comer. Como niños recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Y no te estén diciendo, y eso que eres cristiano, sino que de verdad seamos cristianos. Pidan a gritos, clamen ese alimento nutritivo. Ándele, para los que me critican que grito mucho, pidan a gritos, dice ahí. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan ¿a quién? A Cristo. ¿Y quién es Él? Es la piedra viva principal ¿de qué? Está hablando de la iglesia. Entonces nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero también hay un templo espiritual que es la iglesia. Por eso usted debe de congregarse, porque el dejar de congregarse es asumir que no me necesitan, es asumir que yo no necesito a nadie. Y cuando empieza mi fe a decaer, ¿por qué crees que es? Porque hemos dejado de purificarnos constantemente. Sí, venir a la iglesia te purifica. ¿Por qué? Porque tienes que ver al hermano que habló mal de ti, al que te cae mal, al que no soportas. Hasta dices, ni en pintura, pues Dios te lo pone a todo color. Sí, eso nos purifica, purifica nuestra alma. Esa personita que a lo mejor es el hígado del cuerpo.
Hay quienes son la boca, ¿verdad? El cerebro, las manos. Alguien tiene que ser el higadito. Entonces habla del templo de Dios, que es su iglesia, hermanos. Tú eres necesario. Mis hermanos que están en la sala de Zoom, gracias por conectarse, porque son necesarios. Gracias por estar aquí. Hasta deberíamos ir con el hermano que nos cae mal. Gracias por existir. Nunca cambies. Vamos a seguir leyendo. Dice: ¿quién es la piedra viva principal del templo de Dios? La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran, no cualquier honra, gran honra. Y ustedes, di conmigo, aquí me habla a mí. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su iglesia, su templo espiritual. Además, como los templos tenían sacerdotes, esos somos tú y yo. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Cristo, ustedes ofrecen, ¿qué? Ya no los bueyes. Por eso Jesús echó fuera las vacas, porque ya no son necesarias, no porque hubieran sido pecadoras, sino porque en esta dispensación, la dispensación de la gracia, ya no es necesario hacer sacrificios de animalitos, pero sí este sacrificio que dice Pedro. A través de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, no a una religión, que agradan a Dios. Como dicen las escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en Jesús, que es la piedra principal, jamás será avergonzado. Fíjate, no que confíes en la iglesia, sino en Jesús. No que confíes en tu líder, sino en Jesús. No que confíes en tu amigo, en tu amiga, sino en Jesús. O sea, tu confianza plena es en Jesús. Hasta el gato viene a recibir del Señor. Qué chido. Déjenlo. Mi corazón. Es una bruja disfrazada, dice el pastor. Pero es una bruja blanca. Ok, entonces, sí queda claro, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que no debemos de tatuarnos, porque así lo dice en Levítico 19 o 20. Seamos honestos. Pero oí el testimonio, escúcheme acá por favor, luego, ahorita le saludan al personaje que nos está visitando. ¿Saben que allá en Yautepec estaban haciendo el templo? ¿Te acuerdas, amor? Créanme, la gente, primero llegaban los perros, de veras, y se sentaban y estaban ahí toda la alabanza, toda la adoración. Cuando decíamos amén, se retiraban. Entonces no sé si pues el gatito viene a pedir algo de parte para el Señor. Dejémoslo en paz. El Señor echó fuera los animales. pero no hay aquellos que venían a pedir ayuda, sino a los animales, porque ya no se necesitaba el sacrificio. Amén. Entonces nuestro cuerpo tiene una razón de ser. Es el contenedor de nuestra alma y nuestro espíritu. Es más, repitan todos conmigo: yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Entonces, por eso vamos a terminar con Juan 4 del 23 al 24. Vamos a ver qué clase de sacrificios, ya no animales, pero sí un sacrificio que Dios espera. Y dice así: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo?
en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren como de esa manera, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hermanos, estos son los sacrificios que Dios espera. Que cuando tú más mal te sientes, cuando sientes que vas a tirar la toalla, cuando estás desesperado, cuando estás desesperada, en lugar de faltar a tu iglesia, en lugar de decir hoy no me conecto, ya que mañana suban el mensaje lo veo, si tienes el tiempo hazlo, porque ese es un sacrificio de adoración. Ese es un sacrificio que le agrada a Dios, porque somos piedras vivas. Diga conmigo, yo soy piedra viva. Y conmigo Dios construye su templo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Qué bonito, me encantó este mensaje. Me gustó mucho porque nos habla de cómo podemos entender la purificación que hace Jesús del templo y cómo ponerlo en nuestras vidas. Dios sí espera su sacrificio, pero ahora es un sacrificio de adoración, como lo que nos explicó Abby, una vida rendida en adoración, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Somos seres espirituales, hermanos. Y algo que aprendimos mi esposo y yo hace algunas semanas es que necesitamos crear el ambiente espiritual para que el Espíritu Santo se mueva. Y el ambiente espiritual se crea cuando tú estás orando, ayunando, adorando, escuchando música cristiana. Empiezas a crear el ambiente, te apartas del mundo, te apartas de las tinieblas para crear el ambiente espiritual y que el Espíritu Santo empiece a moverse en medio de nosotros. Y Él te dirá que vas a entregar a Dios. Él te dirá que sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Él desea que le des. Mi hermano, si hoy estás luchando con algo, por terrible que sea, entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Dile: Señor, te entrego este sacrificio. Tú sabes cuánto me gusta esto, pero no quiero hacer cosas buenas que parezcan malas o cosas malas que parezcan buenas, porque tú me acabas de decir que en este templo tú lo ves todo. Amós lo dice así: tú ves todo lo que pienso, todo lo que hablo, todo lo que respiro, todo lo que he pensado, todo lo que he planeado en mi vida. Tú lo conoces todo, tú lo ves, Señor. Y yo no quiero que este templo sea cueva de ladrones. Guarda esta iglesia, Señor, de ser una cueva de ladrones. Líbranos, Padre, en el nombre de Jesús. Que no seamos robados, que no seamos atacados, que no seamos destruidos, sino que seamos bendecidos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, tú que ves nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo. Tú sabes si en nuestro cuerpo hay enfermedad que ni siquiera nosotros sepamos. Purifícanos, líbranos, límpianos, Señor. Haz de nosotros tu templo. Somos el templo de tu Espíritu Santo, y a la vez nosotros venimos a ser piedras vivas, Señor. Que podamos entender la importancia de congregarnos, porque al congregarnos tú estás construyendo tu templo espiritual. Señor, que no veamos nuestra vida como algo que no importa, y si vamos está bien y si no también. No es una opción congregarnos. Tú lo dices, Señor, que no nos dejemos de congregar. Padre, hay personas en la sala de Zoom que no pueden congregarse por cuestiones de salud. Oh Señor, que ellos sepan que también forman parte de este cuerpo y que sus oraciones son necesarias, que sus dones y talentos, al ponerlos a trabajar, Señor, están construyendo tu templo.
Padre, gracias porque tú eres la piedra angular, Jesucristo. Tú que intercedes por nosotros, Señor, haz tu habitación. Espíritu Santo, haz tu habitación en nosotros. Queremos crear el ambiente espiritual para que el Espíritu se mueva en nosotros. Aleluya.